Estás a punto de presenciar no solo una lección de historia, sino la escalofriante autopsia de una sociedad que se arrancó el corazón para exponer sus verdades más profundas y devastadoras sobre el amor, la lealtad y la traición. Los hallazgos fueron tan psicológicamente destructivos, tan letales para las cómodas mentiras a las que nos aferramos, que fueron sellados durante un siglo, considerados demasiado peligrosos para el consumo público. Pero hoy, el sello se ha roto. En los próximos minutos, recibirás una llave forjada en los decadentes fuegos de la Alemania de los años 20, una llave que desvela la brutal y descarnada verdad de por qué las mujeres te traicionan y te abandonan primero. Esta es la historia del protocolo de Weimar. Al final de esta revelación, poseerás una lente a través de la cual todo el comportamiento femenino moderno se vuelve no solo predecible, sino también terriblemente transparente. Si te tomas en serio el crecimiento personal, si quieres enfrentarte a la cruda y brutal verdad en lugar de a mentiras reconfortantes, entonces mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana, es tu guía esencial. Es un manual práctico que desglosa las verdades ocultas del comportamiento humano y te proporciona las herramientas para comprenderte a ti mismo y al mundo más profundamente. El enlace se encuentra en el comentario fijado. Imagina un mundo en el que todo lo que te han contado es mentira. El suelo bajo tus pies ha desaparecido, el cielo se está cayendo y el dinero que llevas en el bolsillo no solo no vale nada, sino que es motivo de burla. Así era la República de Weimar a principios de la década de 1920, no era una nación, sino un laboratorio humano, una placa de Petri en la que se suspendieron todas las reglas de la civilización. Se había perdido la Primera Guerra Mundial, el Kaiser había huido y el vengativo Tratado de Versalles impuso reparaciones inimaginables, sumiendo a Alemania en un abismo económico. Pero de ese abismo surgió algo extraordinario, una supernova social y psicológica. Durante un breve, brillante y aterrador lapso, se quitaron las máscaras. Los contratos sociales que habían regido el comportamiento durante siglos, los acuerdos tácitos sobre el deber, la lealtad y el amor, se quemaron como combustible para la mera supervivencia. En este entorno sin precedentes, se puso en marcha un proyecto clandestino. Un grupo de sociólogos, psicólogos y etnógrafos, muchos de ellos afiliados al famoso Instituto de Investigación Social, la Escuela de Frankfurt, no estudiaban economía ni política. Estudiaban a las mujeres. Observaban, documentaban, realizaban miles de entrevistas y encuestas. Recopilaron datos sobre el matrimonio, el divorcio, la infidelidad y los criterios de selección de pareja con una precisión fría y clínica que normalmente se reserva para las ratas de laboratorio. Su misión era sencilla: comprender la naturaleza fundamental de la lealtad femenina cuando se eliminaban por completo las restricciones artificiales de la sociedad, el dinero, el estatus y la estabilidad. Llamaron a sus hallazgos colectivos el protocolo de Weimar, y lo que descubrieron habría hecho temblar al propio Darwin. Encontraron el plano evolutivo básico del comportamiento femenino, un plano que funciona con retraso, oculto bajo la superficie de nuestro mundo moderno y cómodo. Es el modelo que explica, con escalofriante precisión, por qué ella te miró a los ojos y te prometió amor eterno, solo para hacer las maletas 6 meses después cuando apareció una opción mejor. Explica el ghosting, el brandswinging, las estrategias de salida silenciosas y calculadas que dejan a los hombres confundidos y con el corazón roto, culpándose a sí mismos por un juego cuyas reglas nunca les enseñaron. Permítanme describirles una situación, no con amplios trazos históricos, sino con una historia. La historia de un hombre al que llamaremos Ernst. Ernst era un héroe de guerra. Había luchado en las trincheras, ganado una cruz de hierro y regresado a Berlín en 1919 con el pecho lleno de medallas y el corazón lleno de esperanza. Se casó con su amada, Greta. Encontró un trabajo respetable y estable como gerente de nivel medio en una imprenta. Hizo todo lo que la sociedad le había dicho que hiciera. Era confiable, honorable y leal. Proporcionó una buena vida de clase media. Durante unos años, funcionó. Tenían alegría, un pequeño apartamento, iban al cine, soñaban con formar una familia. Esta era la vida por la que había luchado. Pero entonces llegó la hiperinflación. En 1923, el trabajo de toda su vida, sus ahorros, su estabilidad, se evaporaron en cuestión de semanas. Su salario, que se pagaba a diario, se transportaba literalmente en una carretilla. Una tarde, fue a comprar una barra de pan con todo el salario de un día. Dejó la carretilla fuera un momento, y cuando volvió, el dinero seguía allí,
Pero la carretilla había sido robada. No es una broma, era la realidad. Los ahorros de toda su vida no daban ni para comprar un sello. Y Greta, la mujer que le había jurado lealtad en una iglesia, cambió. El proveedor confiable con el que se había casado había desaparecido, reemplazado por un hombre que, según el nuevo y brutal cálculo de Weimar, era un fracasado. No lo dejó por otro hombre de inmediato. Al principio, solo se volvió distante. La alegría había desaparecido. Luego, comenzó a salir a los nuevos salones de baile, los Tanzpalaste, sin él. Necesitaba sentirse viva, decía. Necesitaba escapar de la tristeza. Y entonces, un martes, simplemente se fue. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Se había ido con un especulador del mercado negro, un hombre que traficaba con divisas fuertes y mercancías de contrabando, un hombre que representaba la supervivencia. Ernst se quedó con sus medallas sin valor y una realidad destrozada. Había seguido el viejo guión, y eso le había llevado a ser traicionado y abandonado. Su historia no era única. El protocolo de Weimar documentó miles de casos como el de Ernst. Los datos mostraban una correlación asombrosa e innegable. A medida que la capacidad de un hombre para proporcionar recursos estables y superiores se derrumbaba, la lealtad percibida de su pareja se derrumbaba en una sincronía casi perfecta. No se trataba de amor en abstracto, sino de supervivencia en concreto. Los datos del protocolo son impactantes por su especificidad. Un estudio longitudinal siguió a 500 parejas casadas desde 1919 hasta 1925. En 1919, la tasa de divorcios era estable, del 12%. En el momento álgido de la hiperinflación, en 1923, se había disparado hasta superar el 65%. Pero los datos más reveladores eran los relativos a quien iniciaba los divorcios. En más del 82% de los casos, era la esposa quien presentaba la demanda. Las razones citadas en los documentos legales rara vez eran, él es un mal hombre. Las razones más comunes eran, incapacidad para proporcionar un hogar adecuado, y diferencias irreconciliables en la visión de la vida, que los investigadores tradujeron cínicamente como, incapacidad para adaptarse a la nueva realidad económica. Estos son los datos fríos y duros que reflejan su confusión actual. ¿Por qué se marchó? Los sociólogos de Weimar dirían, no te dejó a ti. Dejó las circunstancias que tú representabas. En una sociedad estable, esas circunstancias quedan ocultas. En Weimar, quedaron al descubierto. Otro estudio, una serie de entrevistas en profundidad con mujeres de todas las clases sociales, planteó una pregunta sencilla, ¿cuáles son las 3 cualidades más importantes en un marido? En 1919, las respuestas fueron, buen carácter, fe compartida, y fiabilidad. En 1923, las 3 respuestas principales fueron, ingenio, perspicacia financiera, y conexiones sociales. El buen carácter había desaparecido por completo de la lista. Este es el giro brutal. Este es el momento en que cae la máscara. Este es el momento en que la cómoda fantasía del amor incondicional se incinera en el horno de la realidad hiperinflacionaria. El protocolo reveló que la lealtad femenina no es una virtud absoluta, sino una estrategia condicional. Es un barco que requiere un capitán que no solo pueda navegar por mares tranquilos, sino, lo que es más importante, capear una tormenta. Cuando llega la tormenta, y siempre llega, ya sea una crisis financiera, una crisis personal o simplemente la lenta erosión de tu estatus social, es cuando se pone a prueba su lealtad. Y los datos del laboratorio más extremo de la historia moderna sugieren que la mayoría de los hombres suspenden esa prueba, no porque sean débiles, sino porque siguen unas reglas que llevan un siglo obsoletas. Pero no se trataba solo de dinero. El protocolo de Weimar profundizó aún más en la podredumbre psicológica y cultural que aceleró este proceso. Era la época de la Neue Frau, la nueva mujer. Llevaba el pelo corto, fumaba cigarrillos, vestía ropa provocativa y rechazaba el modelo victoriano de ama de casa. Era sexualmente liberada, económicamente independiente, o se esforzaba por serlo, y despreciaba abiertamente la masculinidad tradicional, que consideraba débil y obsoleta, la masculinidad que había perdido la guerra y llevado al país a la bancarrota. Los cabarets de Berlín se convirtieron en los templos de este nuevo espíritu.
En el escenario, los artistas cantaban canciones que se burlaban de los maridos fieles, celebraban el adulterio y glorificaban la búsqueda hedonista del placer. La propia cultura recompensaba activamente la deslealtad y castigaba la estabilidad. Era una cultura de alegría, pero una alegría frenética, desesperada y que consumía el alma, fruto directo del shock social. Piensa en el hombre que descubre la aventura sentimental de su mujer con un compañero de trabajo. Está devastado. Se enfrenta a ella y ella le dice algo totalmente desconcertante: él me entiende. Me hace sentir viva. Tú eres demasiado estable. Lo que realmente está diciendo es una frase sacada directamente del cabaret de Weimar. Te está diciendo que, en el entorno tranquilo y estable que le has proporcionado, se ha despertado su instinto hipergámico, el impulso de buscar constantemente una rama mejor, más estimulante y más viva. Tu estabilidad se ha convertido en tu responsabilidad. Los datos de Weimar muestran que, en tiempos de paz y prosperidad, este instinto permanece inactivo, latente. Pero en tiempos de estrés, caos o incluso aburrimiento percibido, se activa. Es un antiguo mecanismo de supervivencia que grita que la rama actual se está pudriendo y que hay que encontrar una nueva, más vibrante. Los hombres que prosperaron en Weimar, aquellos por los que mujeres como Greta abandonaron a sus Ernst, no eran proveedores estables y fiables. Eran especuladores, artistas, gánsteres, oradores carismáticos, hombres que proyectaban un aura de poder, control y dominio sobre el caos. Eran los que entendían que, en un mundo en decadencia, no se ofrece seguridad. Se ofrece un viaje emocionante y poderoso en el barco del caos mismo. Esta es la verdad fundamental e inquietante que el protocolo comienza a revelar: el hombre leal, estable y confiable es el primero en ser traicionado cuando el mundo, o incluso solo el mundo personal de una mujer, comienza a desmoronarse. Es la víctima de un imperativo biológico que nunca supo que existía. Apenas hemos empezado a rascar la superficie de los datos de Weimar. Hemos visto el desencadenante económico y el amplificador cultural. Pero lo más devastador del protocolo aún está por llegar. Los investigadores no se limitaron a observar el comportamiento. Continuaron identificando el perfil psicológico específico y predecible de los hombres que eran más propensos a ser traicionados y abandonados primero. Crearon una tipología de la vulnerabilidad masculina, una lista de rasgos que entonces, y ahora, actúan como un indicador de abandono. Y lo que es más aterrador, identificaron el momento exacto en la vida de una mujer, una encrucijada biológica y psicológica, en el que la probabilidad de que ella ejecute esta traición se dispara hasta alcanzar casi la certeza. Un momento al que denominaron escalofriantemente, patronín de revolta, la rebelión de la matrona. Esta es la información que se consideró demasiado volátil, demasiado destructiva para el orden social como para ser revelada jamás. Ahora, nos adentraremos en el corazón de los hallazgos más prohibidos del protocolo. Revelaremos los 3 arquetipos masculinos destinados a la traición, arquetipos que hoy en día caminan entre nosotros, completamente ajenos a su destino. Y expondremos la edad precisa, el detonante biológico que desencadena la estrategia de salida definitiva de una mujer. Aquí es donde la historia deja de ser una lección y comienza a ser un espejo. Los hallazgos iniciales del protocolo de Weimar fueron lo suficientemente impactantes, ya que revelaron el brutal cálculo económico y cultural de la lealtad femenina. Pero los investigadores, con su fría minuciosidad germánica, no se conformaron con limitarse a observar la tormenta. Querían cartografiar su ojo. Pasaron de lo macro a lo micro, de las tendencias sociales a los detalles íntimos y devastadores de la psicología individual. Realizaron miles de horas de entrevistas clínicas, no solo con las mujeres que se marcharon, sino también con los hombres que se quedaron atrás. Cruzaron datos sobre tipos de personalidad, antecedentes económicos e historias de vida, buscando un patrón, un modelo predictivo de la traición. Y lo encontraron. Los datos se fusionaron en una sombría taxonomía, una tipología de la vulnerabilidad masculina tan precisa como cruel. El protocolo identificó 3 arquetipos masculinos principales que, en ausencia de un orden social rígido, estaban casi predestinados al abandono. No se trataba de hombres débiles en el sentido convencional. En muchos casos, eran los mismos hombres que el siglo anterior había erigido como paradigmas de la virtud. Pero en el laboratorio de la decadencia, sus virtudes se habían convertido en defectos fatales. Comprender estos arquetipos no es un ejercicio de autoflagelación.
Es un acto de inteligencia estratégica. Es la diferencia entre ser un soldado que cae en una emboscada y un general que lee los planes de batalla del enemigo. El primer arquetipo identificado por los investigadores, y el más numeroso, fue el que denominaron Der Treueun, el perro fiel. Este hombre es el Ernst de nuestra historia anterior. Es el proveedor fiable, el compañero leal, el hombre que cree que la coherencia, la decencia y el trabajo duro son las monedas de cambio definitivas de una relación. Es la roca. Se enorgullece de su estabilidad. Recuerda los aniversarios. Arregla las cosas de la casa. Es un buen padre. Su sentido de la valía proviene de su compromiso inquebrantable. Y esto, según los datos de Weimar, es precisamente su perdición. Las entrevistas del protocolo con mujeres que habían dejado a hombres así revelaron un estribillo sorprendentemente consistente. No hablaban de odio ni siquiera de aversión. Hablaban de un aburrimiento silencioso y desmoralizador. Describían una sensación de asfixia por la previsibilidad. Una mujer, una antigua Hausfrau que dejó a su marido funcionario por un músico de jazz, dijo a los entrevistadores, estar con Carl era como leer un libro del que ya conoces el final. No había sorpresas, ni peligro. Sentí que me estaba convirtiendo en un mueble más de mi propia vida. El fiel sabueso comete el error fatal de creer que su lealtad es un depósito en una cuenta bancaria emocional que acumula intereses. No se da cuenta de que, en la psique femenina, especialmente en una preparada por una cultura del caos como la de Weimar, o nuestra cultura moderna de las redes sociales y la gratificación instantánea, esta misma previsibilidad se interpreta como una falta de opciones. Se interpreta como debilidad. Su instinto hipergámico, esa antigua voz susurrante, comienza a cuestionarse si él es tan leal, tan confiable, tan disponible, es porque ninguna otra mujer lo quiere. Su estabilidad no es una elección, sino un testimonio de su falta de valor en el mercado en general. Esta es la paradoja más cruel. Las mismas cualidades que él cree que son sus mayores fortalezas se convierten en la fuente del desprecio de ella. El fiel sabueso es traicionado no porque sea un mal hombre, sino porque es aburrido. No comprende que el deseo femenino no se enciende solo con la comodidad, sino con la emocionante oscilación entre la comodidad y el desafío, entre la seguridad y el peligro. Él ofrece una línea plana, y ella anhela un latido. El segundo arquetipo, nacido directamente de las cenizas de la guerra y el colapso social, fue Der beschädigte Krieger, el guerrero dañado. Este hombre es el veterano, el superviviente del trauma, el hombre que ha visto el abismo y lleva su sombra en los ojos. Puede que lleve medallas en el pecho, pero es una herida que lleva en el alma. El guerrero dañado posee una masculinidad profunda y auténtica. Se ha enfrentado a pruebas reales. Entiende el sacrificio. Puede ser intensamente apasionado y profundamente profundo. Las mujeres suelen sentirse atraídas por él inicialmente con un fervor poderoso, casi maternal. Ven un proyecto. Ven un león herido al que pueden curar. Están embriagadas por el potencial que ven enterrado bajo el dolor. Este es el gancho. La alegría para ella está en el potencial, en la fantasía de ser la única mujer lo suficientemente especial como para redimirlo. Pero los datos de Weimar muestran que se trata de una fantasía con una vida útil brutalmente corta. Los estudios de casos del protocolo están plagados de hombres así. Un antiguo soldado de asalto, atormentado por las trincheras, cuya esposa inicialmente encontraba romántica su fuerza silenciosa y sus ojos inquietantes. Ella lo veía como un poeta trágico. Pero tras años de terrores nocturnos, retraimiento emocional e incapacidad para expresar su dolor, su misión de salvación se convirtió en una tarea pesada. La atracción inicial se transformó en resentimiento. El mismo dolor que lo hacía profundo e interesante ahora lo hacía distante e inaccesible. Los investigadores observaron un punto de inflexión crítico al que denominaron umbral de agotamiento. Era el momento en que los recursos emocionales de la mujer para lidiar con el trauma de él se agotaban. Ella se cansó de andar con pies de plomo. Se cansó de la oscuridad. Su instinto hipergámico, siempre pragmático, comenzó a calcular, ¿vale la pena el constante desgaste emocional por su profundidad? Su fortaleza compensa el hecho de que yo esté desempeñando perpetuamente el papel de terapeuta en lugar de pareja. Y cuando un hombre que parece íntegro, sin cargas y capaz de proporcionar luz en lugar de consumirla entra en su órbita, el guerrero dañado es abandonado.
Su traición se enmarca como una forma de autoconservación por su parte. No pude salvarlo, citan constantemente los informes, me estaba ahogando con él. Él se queda solo con sus heridas, doblemente traicionado. Primero por el mundo que lo destrozó y luego por la mujer que prometió recomponerlo. El tercer arquetipo, y en muchos sentidos el más insidioso, era Der moralische Architekt, el arquitecto moral. Este hombre no es aburrido como el perro fiel, ni está destrozado como el guerrero herido. Es rígido. Es un hombre de principios, de ideología, de reglas inflexibles. Cree en un orden fijo del mundo, ya sea religioso, político o filosófico. Es el tradicionalista acérrimo que insiste en roles de género específicos. El intelectual rígido que no puede desviarse de su dogma. El hombre cuya identidad se basa en tener siempre la razón. En una sociedad estable, su certeza puede resultar atractiva, ya que ofrece estructura. Pero en un entorno caótico y fluido como el de Weimar, su rigidez se convirtió en una sentencia de muerte. El protocolo documentó el auge de diversos movimientos políticos y religiosos y de los hombres que se aferraban a ellos con devoción fanática. Sus esposas, sin embargo, a menudo se movían en el mundo real, un mundo de valores cambiantes, desesperación económica y nuevas libertades tentadoras. El arquitecto moral respondía a este caos no con adaptación, sino con un control más estricto y proclamaciones más enérgicas de su verdad. Esto creó una división fundamental. Un estudio de caso cuenta la historia de un miembro dedicado del Partido Comunista que dedicaba todo su tiempo y dinero a los panfletos y reuniones del partido, mientras que su esposa e hijos pasaban hambre. Estaba construyendo un futuro utópico, pero no conseguía proveer para el presente. Cuando ella lo dejó por un tendero que podía poner comida en la mesa, él la tachó de traidora a su clase y burguesa en sus instintos. Estaba tan casado con su ideología que fracasó en la prueba básica y primordial de proveedor. Tenía razón, y estaba solo. El arquitecto moral es traicionado porque antepone sus principios abstractos a la realidad concreta de ella. Él le ofrece un sermón cuando ella necesita una solución. Su lealtad es hacia un concepto, no hacia el ser humano cambiante, en evolución y a menudo desordenado, que tiene a su lado. La marcha de ella no es solo la búsqueda de un mejor proveedor, es una huida del encarcelamiento psicológico. Prefiere estar equivocada y feliz en los brazos de un hombre pragmático que tener razón y ser infeliz en el frío abrazo de una ideología. Pero el protocolo de Weimar reservó para el final su hallazgo más explosivo y clínicamente preciso. Se trataba de un descubrimiento que trascendía estos tres arquetipos masculinos y apuntaba a un reloj biológico, dentro de las propias mujeres. Los investigadores, al analizar la demografía por edades de los picos de divorcios y abandonos, observaron un patrón que no podía explicarse únicamente por motivos económicos o políticos. Había una clara y dramática concentración de separaciones iniciadas por mujeres en torno a un rango de edad muy específico, de 38 a 42 años. Denominaron a este fenómeno, patronín de revolta, la rebelión de las matronas. No se trataba del impulso impulsivo de una mujer joven de veintitantos años. Era algo mucho más calculado, mucho más definitivo y mucho más devastador para el tejido social, ya que a menudo implicaba la disolución de familias con hijos. La rebelión de las matronas es la máxima manifestación de la estrategia de salida femenina, y comprenderla es la clave maestra de toda la tesis de Weimar. Los investigadores plantearon la hipótesis de que este periodo representa una encrucijada biológica y psicológica crítica. Es la última etapa antes del final de la línea reproductiva. Una mujer a esta edad se enfrenta al innegable ocaso de su fertilidad. La atención que una vez atrajo como mujer joven comienza a disminuir. Mira su vida, a su marido, que a menudo es uno de los tres arquetipos vulnerables, y se ve afectada por una pregunta aterradora y primitiva: ¿esto es todo lo que hay? El hombre que a los 30 años era un buen proveedor y una pareja decente, ahora se presenta como el carcelero de su vida no vivida. El fiel sabueso ahora no solo parece aburrido, sino un lastre que le impide emprender una última y desesperada travesía en busca de emoción y validación. El guerrero herido ya no es un proyecto, sino una carga que ella ya no tiene la juventud ni la energía para soportar. El arquitecto moral ya no es una roca, sino un muro de prisión. Los archivos de Weimar están llenos de casos desgarradores sobre la rebelión de las matronas. Consideremos la historia de una mujer a la que llamaremos Helga. Estuvo casada durante 18 años con un carpintero fiel y estable.
Tenían 2 hijos adolescentes. Su vida era el ejemplo perfecto de la estabilidad de la clase media. Pero a los 40 años, Helga, enfrentada al declive de su juventud, comenzó una aventura secreta con un artista más joven y sin un centavo que conoció en una galería. No se marchó por dinero. Se marchó por sentimiento. Les dijo a los investigadores: miré a mi marido, su cómoda barriga y sus rutinas predecibles, y vi mi propia muerte. Con Stefan, me siento viva. Me siento deseada. Me siento mujer de nuevo, no solo madre. Destrozó su familia para alimentar este último y desesperado anhelo de importancia. Los datos mostraron que las mujeres que experimentaban la rebelión de las matronas eran desproporcionadamente propensas a participar en lo que ahora llamaríamos cambio de pareja. Se aseguraban una nueva pareja, o la promesa tangible de una, antes de dejar a la antigua. No se trataba de un acto de fe, sino de una transferencia estratégica. La alegría inicial de su nueva aventura es embriagadora, una droga potente que adormece la culpa de traicionar a su familia. Es un shock para todos los que la rodean, que no pueden comprender cómo una madre y esposa tan fiable puede volverse de repente tan egoísta y temeraria. Pero desde la perspectiva del protocolo, era totalmente predecible. Era la culminación de toda una vida de programación hipergámica, desencadenada por el reloj biológico que le alertaba de su pérdida de valor. Se trata de la traición definitiva, porque proviene de una historia consolidada y una lucha compartida. Es la traición que no solo rompe el corazón de un hombre, sino toda su comprensión del mundo, dejándole recoger los pedazos de una familia destrozada por una revuelta que nunca vio venir. La inspiradora, aunque oscura, verdad que ofrece el protocolo de Weimar es que esta revuelta no es un misterio. No es una tragedia única. Es un acontecimiento predecible. Y, como cualquier acontecimiento predecible, se puede preparar para ello. Los hombres que sobrevivieron en Weimar no fueron los que se vieron sorprendidos. Fueron los que comprendieron el terreno. Fueron los hombres que se negaron a ser clasificados en los 3 arquetipos de vulnerabilidad. Fueron los hombres que construyeron vidas tan dinámicas, tan convincentes y tan arraigadas en su propio propósito que siguieron siendo la rama más fértil mucho después de que las demás comenzaran a pudrirse. La lección de Weimar no es de desesperación, sino de una claridad brutal e inquebrantable. Es un llamamiento a las armas para que los hombres despierten del cuento de hadas de la lealtad incondicional y se conviertan en una fuerza tan innegable que marcharse se convierta para ella en un cálculo impensable. Los datos hablan por sí solos.